Saludos, Master Jenny Villasís. Somos el grupo F conformado por el compañero Pedro Izquierdo, la compañera Lisbeth Arana, la compañera Larixa Ramón, Mayerlin Cueva y mi persona Jennifer Vera. Vamos a presentar en este trabajo sobre análisis de casos. Es cierto que aunque la era digital ha tenido sus avances muy importantes en nuestro tiempo, también se han enfrentado varios retos. Por ejemplo, en el área educativa hay estudiantes que pueden tener situaciones como el que se muestren diferentes con otra identidad en redes sociales, el que busquen aceptación social, el que tengan problemas de comunicación, también de que tengan dependencia digital, incluso el que solamente quieran aprender por medio de estos recursos digitales. Es así que por medio de estos 5 casos vamos a ver no solo situaciones negativas o factores negativos, sino que también como futuros docentes, cómo podemos llegar a enseñarles o saberlos guiar para que ellos tengan un equilibrio en el uso de la tecnología. Empecemos. Buen día, les voy a presentar el caso número 1, el cual es la doble identidad de María. En este caso analizaremos a María, una estudiante que en redes sociales muestra una imagen perfecta, segura y feliz. Sin embargo, en la vida real se muestra tímida, insegura y evita participar en clases. Esto evidencia una doble identidad, donde existe una desconexión entre lo que muestra en redes y lo que realmente es. El problema principal está relacionado con la baja autoestima y la influencia de la presión social. Desde el análisis podemos decir que María construye una identidad digital idealizada, es decir, muestra una versión de sí misma que no coincide con su realidad. Las redes sociales influyen mucho en este proceso, ya que fomentan la búsqueda de aprobación y validación por parte de los demás. Esto refleja cómo el sujeto en la era digital puede presentar múltiples identidades dependiendo del contexto. También se identifican algunos factores importantes, como fortalezas. María tiene habilidades en el manejo de redes sociales y puede expresarse mejor en entornos digitales. Sin embargo, presenta debilidades como la inseguridad y la baja autoestima. Entre las oportunidades se encuentran el aprendizaje y el desarrollo personal. Y como amenazas destacan la presión social y la comparación constante con otros. Como solución, es importante fortalecer la autoestima y promover la educación digital para que las personas hagan un uso más consciente de las redes sociales. Además, es necesario fomentar espacios de reflexión donde se valore la identidad real y no solo la apariencia. En conclusión, este caso nos muestra la importancia de construir una identidad auténtica, evitando depender de la aprobación social. Es importante ser personas reales, no solo perfiles digitales. Gracias. Buenas tardes, les voy a presentar el caso número 2 que se llama El estudiante invisible. Este caso trata sobre cómo en la era digital una persona puede comportarse de manera muy diferente dependiendo del contexto. En este caso, Carlos es un estudiante que en las plataformas virtuales actúa mucho, participa bastante, comenta, hace debates y trabaja en equipo. Pero en las clases presenciales casi no habla y pasa desapercibido. Aquí el principal problema es que hay una diferencia clara entre su identidad digital y su comportamiento en el aula. O sea, en lo virtual se muestra seguro, pero en realidad es muy tímido. Incluso podría tener problemas de ansiedad al momento de participar. Esto hace que los profesores no vean realmente el potencial de su nivel y puedan catalogarlo como un estudiante de bajo rendimiento, cuando en realidad no es así. Analizando el caso, podemos ver que Carlos tiene varias fortalezas como se expresa muy bien en lo que es digital. También tiene una debilidad de como miedo a hablar en público, dificultad de expresarse en lo que siente persona. Por otro lado, hay oportunidades como el uso de plataformas virtuales, modelos híbridos que permiten demostrar lo que saben. Pero también tiene una amenaza, que como son los profesores que solo valoran la participación oral, porque hay el que haría en desventaja por su timidez. Como solución, se puede aplicar estrategias como es el aula invertida, donde el estudiante se prepara antes y llega con confianza al aula de clase. También se puede usar la tecnología dentro del aula de clase para que participe de formas diferentes y no solo hablando. Y desde el rol docente es importante entender que no todos los estudiantes
participan igual, y eso hay que tener muy en cuenta y adaptarse a ese entorno. Caso 3. El sujeto según Turing en redes. Aquí hablaremos que el sujeto es el actor central de la sociedad, definido así por su capacidad de voluntad, resistencia y búsqueda de reconocimiento. No se trata solo de un individuo pasivo, sino que alguien que actúa conscientemente para así transformar su entorno y orientar el cambio social. En el contexto digital, el sujeto se construye y se reconfigura a través de las interacciones en redes, algoritmos y comunidades virtuales. Por eso, el caso de Ana muestra cómo la identidad transforma conscientemente y cómo la educación es clave para que esta acción digital se convierta en una ciudadanía crítica y bienestar integral. A través de su caso, queremos responder a preguntas tales como ¿qué caracteriza al sujeto en la era digital? O ¿cómo se transforma la identidad en estos entornos? Y muy importante, ¿qué papel tiene la educación en todo esto? En primer lugar, Ana es un ejemplo de cómo un sujeto digital se caracteriza por su capacidad de actuar y resistir y buscar reconocimientos a través de redes sociales. En este sentido, su identidad se transforma continuamente, moldeándose así a partir de estas interacciones digitales y de las respuestas que recibe de su comunidad. Por su parte, juega un rol fundamental. Es a través de formación crítica que Ana puede fortalecer su bienestar integral, aprender así a verificar sus fuentes, reconocer la manipulación de la información y utilizar estrategias pedagógicas para transformar así su acción digital en un impacto más social positivo. Reflexión crítica sobre el caso de Ana. En este caso muestra que el sujeto digital se caracteriza por actuar en redes y resistir discursos dominantes y buscar así su reconocimiento. Su identidad, por su parte, se transforma constantemente por interacciones, algoritmos y dinámicas sociales. Ejemplos actuales, tales como el activismo juvenil en TikTok, interacciones en Instagram, campañas sociales y oportunidades de riesgos, tales como la desinformación y la polarización. ¿Qué cumple el rol del docente? Acompaña aquí a los estudiantes en el desarrollo de sus competencias críticas, gestión de identidad digital y bienestar integral, como el cognitivo, emocional y social. Innovación pedagógica. Proyectos de alfabetización digital en el aula, producción de contenidos educativos y protocolos de seguridad, moderación en comunidades digitales. Ahora tenemos el caso número 4, ¿cuál es dependencia digital? Y es que tenemos la situación de un joven llamado Luis, el cual pasa más de 10 horas en redes sociales, se ha visto afectado su rendimiento académico y su interacción familiar. Incluso se menciona que se muestra ansioso cuando no está conectado. Pero vamos a entender un poquito más qué es lo que está sucediendo aquí. Y es que en este análisis podemos empezar por ver cuáles son esos factores internos o externos que está presentando este joven. Y es que al analizar la información podemos elaborar una matriz y hacer uso de un FODA o un DAFO, porque nos va a permitir identificar esos puntos fuertes y débiles. Por ejemplo, sabemos que es muy bueno para el uso de recursos tecnológicos, pero se está convirtiendo en una debilidad en el momento de que hace uso excesivo de la misma. Asimismo, el hecho de que se presente como una amenaza porque lo va a empezar a aislar de su entorno familiar o social, pero tiene la oportunidad de mejora también si mantiene un autocontrol de la situación, ¿no? Así que esto nos va a ayudar a poder comprender o ampliar el panorama de la problemática, pero podemos avanzar también a indagar un poco más y formular preguntas. Por ejemplo, ¿de qué está sucediendo? Si el hecho de que pase mucho tiempo es que busca una situación social en redes, o que no tiene buena comunicación con su familia, no hay esa comunicación con los padres, no hay ese hábito de control de que tenga él, de que hasta cierto tiempo nomás usa las redes sociales, de que hay un problema de conducta, de cambio, o de qué manera es que nos damos cuenta que está afectando en su rendimiento académico. Si se duerme en clase, no presta atención. Entonces, indagar y formular preguntas nos va a llevar a un punto mejor. Y sobre todo para poder encontrar cuáles son esas estrategias o alternativas que nos van a ayudar como futuros docentes en una situación así a saber de qué manera actuar y encontrar la mejor. Y es que podemos entender de que hay opciones y soluciones al problema, ¿no? De que podemos con la familia establecer límites, hábitos, el que podamos promover actividades recreativas para los estudiantes, de que pueda haber programas de sensibilización en cuanto a este tema, de que debe haber un control hasta dónde podemos compartir información personal incluso. Y como conclusión o reflexión crítica, me gustó mucho lo que mencionó el autor Pérez en lo que es en el libro de la era digital de la biblioteca de nosotros, del Milenio. Mencionaba que la neurociencia ha descubierto que para algo relevante o preocupante es el hecho de que nuestros hábitos van configurando nuestra sinapsis. Esto quiere decir que nuestro cerebro o nuestras conexiones neuronales van
adaptándose de acuerdo a lo que nosotros hacemos día a día. Así que como futuros docentes queremos contribuir y ser esa guía para que nuestros estudiantes vean el uso de herramientas digitales como una oportunidad de aprendizaje, de que puedan tener ese control en cuanto al mismo. Así que es muy interesante poder analizar este tipo de situaciones en el caso para saber de qué manera podemos proceder en nuestra práctica. A continuación voy a presentar el caso 5, Aprendemos en la red, donde analizaremos a un grupo de estudiantes que prefiere aprender principalmente en plataformas digitales con videos interactivos y redes sociales, cuestionando así la forma y la enseñanza tradicional. Descripción y problema. Se observa que los estudiantes actuales muestran una clara preferencia por aprender a través de recursos digitales, lo que evidencia un cambio significativo en el estilo de aprendizaje. El problema radica en que el sistema educativo tradicional aún se mantiene en metodología centrada en la memorización de enseñanza pacífica que genera desmotivación, falta de atención y bajo rendimiento académico. En el análisis FODA tenemos como fortaleza la alta motivación y autonomía en el lenguaje y recursos digitales. En debilidad tenemos la distracción del aprendizaje superficial por consumo digital rápido de contenido. Como oportunidad tenemos la integración de recursos digitales con innovación tecnológica. Una amenaza, que es la dependencia digital y resistencia al cambio. Ejemplos actuales. Los estudiantes buscan aprender de manera interactiva, buscando videos en YouTube y TikTok. Hoy en día, los estudiantes buscan clases en línea para aprender, por tiempo y trabajo. Se busca también aplicaciones educativas que permitan reemplazar los libros. Rol del docente. En este caso, el docente deja de ser transmisor de conocimiento y se convierte en guía y facilitador de aprendizaje encargado de orientar el uso adecuado de tecnología, fomentar el pensamiento crítico mediante la información digital, diseñar experiencias de aprendizaje dinámicas, participativas y significativas. Soluciones prácticas. Aplicar metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos. Combinar la enseñanza tradicional con herramientas digitales como modelo híbrido. Final. Aquí responderemos preguntas tales como: ¿qué caracteriza al sujeto en la era digital? ¿Cómo se transforma en la identidad? ¿Qué papel tiene en la educación? Bueno, después de haber analizado nuestros 5 casos, vemos que el sujeto en la era digital se caracteriza por construir y transformar su identidad en interacción constante con las redes sociales. En el primer caso tenemos el caso de María, el que reflejó fragmentación entre identidad digital y real. Por otro lado, el caso de Carlos muestra cómo la participación se potencia en lo virtual y se limita en lo presencial. Ana, desde la perspectiva de Turner, representa el sujeto activo que actúa por voluntad y resistencia, buscando así su reconocimiento y transformación social en el espacio digital. En el caso de Luis, evidenciamos los riesgos de dependencia tecnológica sobre la personalidad y su bienestar. Y por último, en el grupo de estudiantes que aprende en la red, así muestra cómo cambian las formas de acceso a los conocimientos. Por último, tenemos que en todos los casos, la educación aparece como un puente fundamental y ayuda a formar sujetos críticos capaces de discernir información y manejar así sus emociones frente a la polarización y participar de manera ética social. El rol del docente aquí es acompañar este proceso de innovación pedagógico, promoviendo así prácticas como la alfabetización digital, la producción de contenidos educativos y el diseño de estrategias que integren lo cognitivo, emocional y social. El sujeto, por su parte, en la era digital se transforma constantemente en la interacción de tecnologías y educación, ya que es clave para convertir experiencias en una ciudadanía crítica, responsable y orientada al bienestar. Espero haber contestado las preguntas. Muchas gracias por su